Padre, te suplicamos en esta hora en la cual vamos a estudiar tu palabra, que tú seas con nosotros, que tú nos reveles tu perfecta voluntad, que tú hables a nuestra vida y nos ayudes a entender este mensaje. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, y vamos a leer en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13. Cuando lo encuentren, den gloria a Dios y vamos a dar lectura unidos a la palabra de Dios. Bien, unidos, ¿cómo dice? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien, pueden sentarse. En este mes hemos estado estudiando, hermanos, acerca de algunas instrucciones previas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera clase que tuvimos con nuestro hermano Ramón, estuvimos viendo la primera indicación, recomendación, que es que nadie os engañe. ¿Sí se acuerdan? Nadie os engañe. Luego la segunda clase se tituló No os turbéis. Y hoy la clase se titula Perseverar hasta el fin. Muy bien, la palabra perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Perseverar significa durar permanentemente o por largo tiempo. Perseverar es mantenerse, perseverar es durar permanentemente. Ahora, el escritor sagrado dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga firme, el que permanezca, ese será salvo. Si usted lee los versículos que anteceden a este versículo que leímos, se va a dar cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo está anunciando acerca de las cosas que van a suceder antes de su venida. Y está hablando presenta ahí una serie de situaciones adversas que se van a presentar en la sociedad y que van a afectar a la humanidad. Habla de guerras, habla de pestes, habla de persecución hacia los cristianos, habla de una serie de circunstancias adversas que se van a vivir. Ahora, muchas de esas situaciones ya las estamos viviendo nosotros hoy. Y si de repente nos espantamos por lo que está sucediendo, la palabra del Señor en este capítulo, en este mensaje del Señor Jesucristo, dice que apenas es principio de dolores. Esto que estamos viendo nosotros no se compara con lo que va a venir más adelante. Y precisamente en medio de esa situación adversa, en medio de todas esas dificultades, es que surge esta recomendación del Señor. Mas, a pesar de todo lo que suceda, mas el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ahora, en esta mañana yo quiero señalar 4 cosas en las que tenemos nosotros que perseverar. Y 3 de estas cosas en las que tenemos que perseverar, tenemos como ejemplo a la primera iglesia, a la iglesia apostólica. Y entonces yo quiero ver con ustedes en esta mañana 3 cosas
en que la primera iglesia nos da ejemplo de que nosotros debemos perseverar. No estoy descubriendo el hilo negro, son cosas que ya conocemos, pero que es necesario atenderlas. Si queremos permanecer hasta el fin, necesitamos tomar en cuenta, muy en cuenta y muy en serio cada una de estas cosas. En la pantalla va a aparecer la cita escrita, entonces no la busque, vamos a leer Hechos 1:14 y ahí encontramos la primera cosa en la que debemos perseverar. Perseverar hasta el fin en, primero, ¿qué cosa, hermanos? La oración. Ahora, Hechos 1:14, ¿cómo dice? Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. Si queremos, hermanos, llegar victoriosos a la presencia del Señor, tenemos que ser perseverantes en la oración. La primera iglesia se caracterizó por ser precisamente una iglesia de oración y tuvo éxito porque fue una iglesia de oración. Hermanos, la primera iglesia nace precisamente en una poderosa reunión de oración. Después de que el Señor Jesucristo asciende al cielo y les da instrucciones de no salir de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, hasta que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, dice la Escritura que bajaron del monte de los olivos y entraron al aposento alto. Y allí estuvieron varios días haciendo ¿qué cosa, hermanos? Estuvieron en oración. Y en la fiesta de Pentecostés se cumplió la promesa del Señor y el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que por espacio de 10 días estuvieron en el aposento alto orando. No sabemos si hayan tenido oportunidad de salir a hacer sus trabajos. No sabemos si esos 10 días se hayan encerrado, hayan estado en un retiro espiritual de 10 días en el aposento. La Biblia no entra en ese detalle. Pero lo que sí sabemos es que por espacio de 10 días ellos estuvieron orando. Y nace ahí la iglesia en esa poderosa reunión de oración que culmina con el advenimiento del Espíritu Santo sobre 120 que estaban ahí. Y a partir de ese momento, hermanos, a partir de ese momento, esta iglesia se convierte en una iglesia de oración. Si usted ha leído el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que ellos tenían un programa bien definido de oración. Cuando los apóstoles sanan al paralítico que estaba sentado a la puerta la hermosa del templo, ellos subían al templo, ¿a qué, hermanos? ¿Se acuerdan a qué iban al templo en esa ocasión? A orar. Subieron al templo a la hora de la oración. Después, hermanos, encontramos al apóstol Pablo yendo hacia un río donde se reunían las mujeres, ¿para qué? Para orar. Y ahí se convierte Lidia. Y después podemos ver, hermanos, que en diferentes ocasiones se unían como iglesia, se unían como pueblo para orar. Encierran a Juan y a Pedro en la cárcel y los sueltan con la advertencia de que nunca más volvieran a predicar a Jesucristo. Y cuando ellos llegan a donde está la iglesia reunida, les platican todas estas cosas y dice la Escritura que los hermanos oraron. Después de escuchar lo que Pedro les había platicado, dicho, los hermanos oraron y el lugar tembló, dice ahí la Escritura. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
para nombrar al ministerio, para nombrar a los funcionarios que iban a estar liderando aquella iglesia. La iglesia oraba primero. El Señor indicaba quiénes tenían que ser los que estuvieran al frente, y de esta manera se conducía aquella iglesia. Cuando enfrentaron grandes problemas, como la ocasión en que vuelven a tomar preso al apóstol Pedro, y al siguiente día pensaba Herodes en quitarle la vida, dice la Escritura que la iglesia estaba reunida haciendo ¿qué cosa? Oración sin cesar por él. Y mientras la iglesia estaba orando, aquí en la cárcel las cadenas se cayeron de las manos y de los pies de Pedro, y las puertas de la cárcel se abrieron, y el siervo de Dios pudo salir en libertad. Y cuando llega a la casa donde estaban los hermanos reunidos, los encuentra que están orando por él. Tan es así, hermanos, que la muchacha que sale y abre la puerta cuando él toca, no daba crédito de que ahí estuviera el hermano Pedro. Adentro estaban orando por él y pensaron que se trataba de su espíritu, pero no, es que la oración de fe mueve montañas. Y cuando la iglesia se une para orar, hermanos, las cadenas de esclavitud son rotas y las puertas de prisión son abiertas. Aleluya. Y cuando la iglesia se reúne para orar, hay victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, la primera iglesia no estaba viviendo un tiempo de bonanza. Cuando la iglesia nace y empieza a operar en este mundo, en este planeta, se desata una fuerte persecución sobre la iglesia. Y en el primer siglo no fue fácil ser cristiano. La gente se convertía a riesgo de su propia vida. Pero ¿sabe qué fue lo que mantuvo firme a la iglesia hasta el final? La oración. ¿Sabe qué es lo que nos va a mantener a nosotros firmes hasta el final? La oración. Es necesario entonces, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esta situación. El mismo Señor Jesucristo, leemos en los evangelios, que habló sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo, hermanos? De orar siempre y no desmayar. El Señor Jesucristo habló sobre esa necesidad. Y es importante que usted y yo comprendamos que así como tenemos necesidad de comer, que así como tenemos necesidad de respirar para vivir, que así como tenemos necesidad de descansar, de dormir, también como cristianos tenemos la necesidad de orar para poder sobrevivir. Se vienen tiempos muy difíciles, se vienen situaciones muy difíciles, y la única manera en la que nosotros vamos a poder permanecer firmes en el camino de Dios es orando. Hay que orar. Y en este mensaje, hermanos, de Mateo 24, cuando el Señor habla acerca de su venida, en ese mensaje Él también da esta indicación: velad y orad, porque no sabéis en qué momento el Hijo del Hombre aparecerá. Pero por cuanto no lo saben, velen y oren, estén preparados. Hermanos, es importante entonces que echemos una mirada hacia nuestra vida devocional y que en esta mañana pudiéramos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, y poder pensar qué tanto estamos orando, cómo está nuestra vida de oración delante de Dios. ¿Sí oramos? ¿Sí apartamos momentos para poder estar en comunión con Dios, para poder intimar con Él? Hermanos, si no lo estamos haciendo, estamos corriendo un grave peligro. Estamos corriendo, hermanos, un grande riesgo. Y es necesario entonces que atendamos a este llamado. Debemos perseverar hasta el fin. ¿En qué debemos perseverar? Número 1, en la oración. Quiero insistir en que el jueves que tenemos oración,
la asistencia del jueves se nos ha disminuido bastante. Es muy notoria la inasistencia que tenemos los jueves de oración en el templo. Reflexione, hermano, piense que es necesario, que es por su bien, es por el bien de su familia, es por el bien de los suyos, es por el bien de la iglesia, que no debemos cerrar nuestro oído y que debemos, si no sentimos ya el deseo de orar, debemos pedirle a Dios que despierte ese espíritu de oración en cada uno de nosotros. Lo que menos el diablo quiere que nosotros hagamos es que oremos. El diablo sabe que si nosotros oramos, lo vamos a vencer. El diablo sabe que si nosotros oramos, él no puede hacer nada contra nosotros. Y por eso nos pone alrededor una serie de obstáculos, una serie de circunstancias que justifican el que nosotros no acudamos a las reuniones de oración. Tenemos que empezar por vencer esos obstáculos y por vencer al enemigo. Hermanos, haciendo a un lado tal vez la falta de deseo, tal vez la pereza en algunos casos, yo no lo sé, la apatía, la indiferencia. Si queremos ser cristianos victoriosos, tenemos que ser cristianos que oren, tenemos que ser cristianos de oración. Usted analice la vida de los personajes bíblicos importantes y usted se va a dar cuenta, cada uno de nosotros quizás tenemos un personaje favorito en la Escritura. Analice la vida de ese personaje y se va a dar cuenta que su éxito, que su prosperidad, que su bendición, que la unción se debía a que eran hombres y mujeres de oración. Quiero recordar a ustedes también que cuando Salomón dedicó el primer templo que se construyó, hermanos, le hizo muchas peticiones a Dios respecto a ese lugar. Y le pidió primero que sus ojos y sus oídos estuvieran atentos a la oración en ese lugar, en esa casa. Después le pidió y le dijo, si tu pueblo, por haber pecado, por haber fallado, estuviera en dificultades y los enemigos empezaran a prevalecer sobre él, pero si tu pueblo se recapacitara y desde donde estuviera orara con su rostro mirando hacia el templo, tú escuchas la oración y sálvalo de sus enemigos. Si tu pueblo viniera con dificultades a este lugar y en este lugar clamaran a ti, escucha la oración y contéstala. Y no dejó, hermanos, cabos sueltos Salomón, porque también en esa oración dijo, y aun si los extranjeros vinieran con dificultades, vinieran con problemas, vinieran necesitados de ti a este templo y clamaren a ti, escucha la oración y contéstala. Y usted puede leer, hermanos, ahí todas las cosas que le pidió Salomón a Dios respecto a la casa de Dios y cómo respondió el Señor a esa oración de Salomón. Con fuego. Dice la Escritura que vino un fuego tremendo y el templo se inundó de la gloria de Dios. En aquella ocasión en que fue inaugurado, el templo se llenó de la presencia de Dios. Y era tal la presencia de Dios que los sacerdotes ni siquiera podían entrar para ministrar, porque la presencia de Dios estaba tremenda en ese lugar. Entonces, hermanos, este lugar, este templo, esta casa, hermanos, Dios se ha comprometido a que sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración en este lugar. No despreciemos entonces esa oportunidad que ahora tenemos, esa libertad que ahora tenemos de tener un lugar a donde poder acudir para buscar a Dios, para clamar a Dios, para orar a Dios, con la seguridad de que Él ve, Él escucha y Él contesta
la oración de su pueblo. Amén. Muy bien. Entonces, debemos perseverar hasta el fin en la oración. Número 2. ¿En qué más, hermanos? En la doctrina. ¿Cómo dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseverar en qué? En la doctrina. Aquí sí voy a pedirles que me ayuden a encontrar algunas citas. ¿Por qué es importante permanecer en la doctrina? Porque la Biblia revela que hay doctrinas diversas y extrañas. A ver, ¿cómo dice Hebreos 13:9? Por favor, rápido el que le encuentre. Hebreos 13:9 y después Mateo 7:7 y 8. Hebreos, ¿cómo dice? No con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Y fíjese, desde el primer siglo, estamos en el 21, pero desde el primer siglo, el Señor le está haciendo esta recomendación a la iglesia. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y hoy por hoy, con tantos grupos que se han levantado, con tantas sectas que se han levantado enarbolando la bandera de cristianos, hay una gran diversidad de doctrinas con unas enseñanzas extrañas, demasiado extrañas. Presentan un evangelio barato, presentan un camino de Dios fácil de transitar, y muchos son los que van tras esas doctrinas que son fáciles, tras esas doctrinas en las que no hay que renunciar a nada, tras esas doctrinas en las que no hay que dejar absolutamente nada, tras esas doctrinas en las que tú puedes vivir como quieras y te garantizan que eres salvo. Doctrinas diversas y extrañas. Y en el pasaje, en el versículo que leyó nuestra hermana, dice que muchos se conforman con esas viandas. Les llama viandas, no el alimento sólido que nos revela la palabra de Dios, sino viandas con las que se conforman muchos. Hermanos, y eso no es lo que nosotros debemos hacer. Hay mucha doctrina, muchas enseñanzas, muchas cosas hoy en día, pero debemos nosotros perseverar en lo que hemos escuchado. Ahora, dentro de esa diversidad de doctrinas extrañas, las podemos clasificar en dos partes, hermanos. A ver, la primera, ¿cómo dice? Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os ¿No? abrirá, ¿Sí? Mateo 7. A ver, entonces es Marcos. Es Marcos. Perdón, Esaú. Marcos 7, 7 al 8. Hay doctrinas de hombres, doctrinas, enseñanzas que no están calzadas en la palabra de Dios, sino que es mero pensamiento de hombres, son mandamientos de hombres, ¿verdad? Y muchas veces esas doctrinas, según lo que leímos ahí, se basan en tradiciones humanas. Y hermanos, cuando la enseñanza no es genuina de parte de Dios,
Cuando la enseñanza es enseñanza de hombre, detrás de esa enseñanza hay intereses personales, intereses económicos, intereses materiales, intereses de diversas formas, de diversos caracteres, hermanos, pero no son doctrinas genuinas, mandamientos de hombres, enseñanzas totalmente carnales, de las cuales nosotros debemos tener cuidado. Pero mire también lo que nos dice Primera de Timoteo 4:1. ¿Cómo dice Primera de Timoteo 4:1? Fuerte, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vale. ¿Doctrinas de qué, hermanos? De demonios. Y aquí está advirtiendo cuando dice que en este tiempo algunos apostatarán de la fe. Es decir, darán la espalda al Señor Jesucristo, darán la espalda a la verdadera enseñanza de Él y se irán tras de esas doctrinas fáciles, tras de ese evangelio barato, tras de ese evangelio de mala calidad que el mundo presenta, y que esas doctrinas son doctrinas de demonios, dice aquí la Escritura. Hermanos, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuál es la doctrina en la que nosotros debemos perseverar? Como dice ahí Hechos en la pantalla, Hechos, dice, ¿y perseveraban en qué? ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. Ahora, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La que recibieron del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, y esta doctrina no es mía, porque yo la recibí de mi Padre. Entonces fíjese, la doctrina que practicaba la iglesia era la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles practicaban la doctrina que les había enseñado el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo enseñó la doctrina que recibió de su Padre. Y nosotros recibimos de la primera iglesia y a través de la Biblia la doctrina de Dios. Es en esta doctrina en la que nosotros debemos permanecer. Amén, hermanos. Es en esta doctrina en la que debemos nosotros permanecer. Aunque en este tiempo haya quien nos diga fanáticos, aunque en este tiempo llegue alguien y te diga al oído, te están enseñando mal, las cosas no son así. ¿Cómo saber si una enseñanza es buena o es mala? Tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y si lo que nos están tratando de enseñar no puede sustentarse con la palabra de Dios, esa doctrina no es de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, esa es la doctrina en la que nosotros debemos permanecer, en la que debemos perseverar. Por último, en este punto, ¿cómo dice segunda de Juan 9? Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. A ver si nos haces favor otra vez, hermana Anita, por favor. Escuchen con atención o lean con atención ahí en su Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Detente. Cualquiera que se extravía y no, ¿qué? Persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía. ¿Y cuál es la manera de extraviarse? Bueno, pues prestar oído precisamente a doctrinas de hombres o a doctrinas de demonios. Tiene a Cristo. Y termina diciendo el versículo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al
El que persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces debemos perseverar en la doctrina ¿de quién? De Cristo, que es la doctrina de Dios. Y es la doctrina que enseñaron los apóstoles a la iglesia. Y es la doctrina que esa primera iglesia nos heredó a nosotros. Debemos plantarnos, debemos pararnos y debemos permanecer y perseverar en esa doctrina. Hermanos, muchos en este tiempo han sido seducidos y han sido sacados de la verdadera doctrina hacia doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque la cizaña crecería juntamente con el trigo. ¿Y cuál es la característica de la cizaña respecto al trigo? Que son muy parecidos y puede confundirse la cizaña del trigo porque se parecen. Y en este tiempo las enseñanzas que el diablo está utilizando para engañar a la gente se parece mucho. Se parece, pero no es, se parece a la verdadera enseñanza. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. No dejarnos llevar por lo espectacular. No dejarnos llevar por lo que, no todo lo que brille es oro, dicen por ahí. Cuidado, hermanos, cuidado. Debemos permanecer, debemos perseverar hasta el fin en la doctrina que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Bien, vamos al siguiente punto y ya casi termino. Voy a batir récord en esta mañana. Y no tengo prisa, Bien, vamos. Perseverar en la doctrina. ¿Perseverar en qué, hermanos? Ay, hermano David, ya va a empezar. A ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Perseverando unánimes, es decir, unidos, y está hablando en plural, ¿verdad? Cada día en el templo. La primera iglesia fue una iglesia que estuvo en la casa de Dios. Y hay algo que yo quiero destacar en este punto, y es lo siguiente. Todas las veces que Israel fracasó como nación en el Antiguo Testamento, fue porque abandonaron el culto. Y si abandonaron el culto, nos está hablando de que no asistían al templo, porque en el templo es donde se celebra el culto a Dios. El jueves les estuve hablando a ustedes acerca del rey Asa, y les dije que hubo 5 reyes buenos en Judá, a través de los cuales el Señor envió avivamiento al pueblo de Israel. Uno fue Asa, Josafat, Ezequías, y por ahí hubo otros 2 reyes de Judá, mediante los cuales el Señor envió avivamiento a su pueblo. Pero si usted analiza la historia de estos 5 reyes, se va a dar cuenta de que iniciaron su gobierno haciendo algo. ¿Y sabe qué fue? Restaurar el culto a Dios. Y unos de ellos tuvieron que limpiar el templo, reparar las puertas, reparar las grietas, porque el templo ya se les había agrietado. Algún otro de los reyes, de estos 5 reyes buenos, tuvo que abrir las puertas del templo porque el templo ya se había cerrado. Nadie acudía,
Nadie iba, ya nadie asistía. Y eso trajo, hermanos, fracaso, no solamente espiritual, sino como nación sobre Israel. Todas las veces que Israel fracasó como nación fue porque se alejaron del templo, se alejaron de la casa de Dios. Ahora mire, a mí me llama la atención dos cosas que están sucediendo en el mundo. Dos países que son potencia en el mundo hoy por hoy están enfrentando situaciones en su sociedad muy tremendas. Y son países que se les conoce, se les ha identificado como países protestantes. De estos dos países, hermanos, salieron grandes predicadores. Spurgeon, Moody, David Livingstone, y pudiéramos señalar a los hermanos Wesley y a una serie de predicadores y de grandes siervos de Dios que fueron bendición no solamente para sus países, sino para todo el mundo en su tiempo. Y estos dos países, hermanos, están enfrentando en su sociedad cosas terribles y cosas tremendas. ¿Y sabe cuál es la razón? Que se alejaron del templo, se alejaron del culto a Dios, se alejaron de la palabra de Dios y abrieron puertas y abrieron ventanas y abrieron sus ojos y abrieron sus oídos a diversas corrientes extrañas y han traído solamente mal para su sociedad. Hemos escuchado con frecuencia en estos últimos días de jovencitos, adolescentes, que en la preparatoria, hablando de esos países, en la preparatoria han llegado con armas y han matado profesores y han matado compañeros de clase, jovencitos. Y está la situación tremenda. ¿Y sabe cuál es la razón? Que se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Y por eso ahora están viviendo una situación incontrolable que como sociedad ya no saben qué hacer, qué solución darle a toda esa problemática que están teniendo. La solución es que vuelvan su corazón al Dios del cual se han alejado. Si ellos volvieran su corazón y su rostro a Dios, las cosas pueden cambiar en esas sociedades. El otro país que también es potencia y que también se le conoce como un país, tiene raíces de protestantismo. Yo comentaba con alguien en una ocasión y le decía, yo no sé por qué siempre que veo noticias acerca de este país, yo veo como que esa sociedad es una sociedad oprimida. Yo así los veo, como una sociedad que no es feliz, como una sociedad que le falta algo para ser alegre. Son potencia, tienen dinero, tienen muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué se percibe en el ambiente esa insatisfacción, esa infelicidad en ellos? Si fueron un país de donde salieron grandes siervos, grandes predicadores de Dios. Y este varón con el que yo platicaba me dijo, ¿sabes por qué? Porque le dieron la espalda a Dios y abrieron su corazón al ocultismo. Es un país donde se practica la brujería, donde se practica el culto a Satanás, donde se practica espiritismo, donde se practica todo tipo de ciencias ocultas. Y por eso se percibe en el ambiente una sociedad oprimida, una sociedad insatisfecha, una sociedad infeliz. Dejaron a Dios, se alejaron de Dios y ahora están en esa situación. Y hermano, yo no sé si usted ha observado, de repente encontramos
en la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, sino en la iglesia en general, las congregaciones, en la iglesia encontramos familias que llegan y son constantes en buscar a Dios, son constantes en estar activas en la obra de Dios. Pero llega un tiempo como que se desgasta esa fe, ese entusiasmo, como que hay un desgaste. Y empiezan a alejarse. Y les vienen una de problemas, pero problemas fuertes, problemas tremendos, problemas muy difíciles. Y a veces no tienen la capacidad de darse cuenta que es toda esa situación porque se han alejado de Dios. Y que para que esa situación cambie, lo que tienen que hacer es volver su rostro y su corazón a Dios nuevamente. Cuando nosotros volvemos nuestro rostro hacia Dios, nuestro corazón a Dios, Él es amplio en perdonar, aleluya. Y Él perdona sin reproche. Eso es lo más maravilloso, que Él nos perdona y no nos está reprochando. Él simplemente nos perdona, nos restaura, nos levanta. Y nosotros tenemos que seguir adelante, aleluya. Pero cuando empiezan ahí las cosas mal, hay un porqué, hay una razón. Nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de su casa y las cosas así no pueden ir bien. Hermanos, el reclamo de Dios a través del profeta Ageo fue que su casa estaba desierta y abandonada. Fíjese, en tiempos después del exilio, después de la esclavitud babilónica, regresan a Israel, a Jerusalén, empiezan a reconstruir el templo, hay oposición y dejan las cosas ahí botadas y el pueblo se aleja de Dios. Y entonces viene este reclamo de parte de Dios y les dice, dicho en mis palabras, usted lo puede encontrar en el libro, en el capítulo 1 de Ageo. Dios les dice, ustedes se quejan de que el dinero no les alcanza. Ustedes se quejan de que trabajan de sol a sol y no les va bien. Ustedes se quejan de que reciben el dinero y es como si lo depositaran en bolsas rotas porque se va el dinero y no les es suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Saben por qué está sucediendo esto? Les dice el Señor ahí en el capítulo 1. Porque se han ido a sus propias casas y esta casa que es mía está desierta, está abandonada. Vayan, les dice el Señor, al monte y corten madera y reanuden el trabajo en la obra de Dios y las cosas van a mejorar y la casa postrera tendrá mayor gloria que la primera, les dijo el Señor en aquella ocasión. Entonces es importante que consideremos nosotros esto. Estamos hablando de las indicaciones que el Señor da previas a su venida. Y hermanos, si nosotros estamos en nuestros asuntos personales cuando el Señor aparezca en las nubes, dándole más importancia a todo eso que a las cosas de Él, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿No dice la Escritura que en el tiempo del diluvio así sucedió? Unos se casaban, otros se daban en casamiento, todos estaban ocupados en sus propias situaciones, de Dios nadie se acordaba y de repente el diluvio vino sobre ellos y se llevó a toda aquella generación. Hermanos, la hora y el día no lo sabemos y dice la Escritura que como ladrón en la noche Él aparecerá para levantar a su iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a tomar ese día? ¿Ocupados en qué? ¿Haciendo qué? Hermanos, quiera Dios que cuando esto suceda, Él nos encuentre ocupados en su obra y si nos encontrara aquí dentro de su casa, sería mucho mejor. El reclamo de Dios entonces a través del profeta Ageo fue que su casa estaba desierta y abandonada. Y finalmente, en este punto, ahí sí quiero que abran su Biblia, en Hebreos 10, 25. ¿Cómo dice Hebreos 10, 25? Todos, a ver, ¿cómo dice? Fuerte, ¿cómo? No dejando de
Fíjese cómo si hay relación. Si hay relación entre la venida del Señor y la asistencia al templo. Porque la recomendación aquí del escritor sagrado es: no dejen de congregarse. Y desde aquel tiempo la palabra de Dios indica, dice, algunos tienen esa costumbre. Ya desde aquel tiempo había quienes se ocupaban en sus cosas y no iban a la iglesia, no iban a la casa de Dios. No dejen de congregarse. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante entonces estar en la casa de Dios. La primera iglesia fue una iglesia poderosa, fue una iglesia que perseveró, una iglesia que permaneció a pesar de la persecución y a pesar de tantas cosas, porque fue una iglesia que perseveró cada día en el templo, según lo que leímos. Muy bien, vamos al último punto. Y algo más en lo que tenemos que perseverar es, ¿en qué? A ver, todos, ¿cómo dice? En el temor de Dios. ¿Cómo dice Proverbios 23, 17? Ahí está escrito. ¿Cómo dice? Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Fíjese cómo está escrito. Dice el temor de Jehová, ¿verdad? No dice el temor a Jehová. Es muy diferente la declaración. Una cosa es tener el temor de Dios en nuestro corazón y otra cosa es tener temor a. No tenemos por qué, no debemos tenerle miedo a Dios, siendo un Dios amoroso, siendo un Dios de misericordia, siendo un Dios que es amplio en perdonar. No está diciendo que debemos perseverar en el temor a, sino en el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor, hermanos de Dios? A ver, Proverbios 8:13, ¿cómo dice? Proverbios 8:13. Unidos, ¿cómo dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Punto. A ver otra vez, ¿cómo dice esa primera parte? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjese, el temor de, no el temor a, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Sentir rechazo por el mal, sentir repugnancia por el pecado, ¿verdad? Ese es el temor de Dios, aborrecer el mal. Y segunda de Corintios, ya con esto estoy terminando, 7:1. ¿Cómo dice? Segunda de Corintios 7:1. Unidos, fuerte. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Somos santos? Debiéramos ser santos, ¿verdad? Hemos sido llamados a una vida de santidad. Y sed vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice la Escritura. Dice Pedro que en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. Y pensamos cuando leemos esos pasajes, qué difícil es. No, fíjese que no es tan difícil. Aborrecer lo malo es difícil, hermanos. Sabemos distinguir entre el bien y el mal. Sabemos que el bien nos bendice. Sabemos que el mal nos hace daño. Lo sabemos.
Hace algunos meses que llegamos al templo, mi familia y yo, y corrió Neftalí, hermanos, a abrir la reja del templo. Y le dijimos, no, hijo, no, ten cuidado, no lo hagas. Pero él corrió. Y hermanos, corrió la reja fuerte. Y teníamos temor de que se machucara. Y eso fue lo que sucedió. Se machucó. Se le cayó la uña. Tuvimos que salir corriendo al consultorio de la doctora Noemí para que lo atendiera, y iba sangrando y con unos gritotes que iba en la camioneta. Y luego allá cuando estaba en el consultorio sus gritos se oían hasta la calle, decía que se iba a morir, que la doctora lo iba a matar y que quién sabe qué tantas cosas estaba gritando y diciendo. Y al siguiente culto que ya pudo venir, y por cierto venía con la mano vendada, le dije, ándale hijo, córrele, ve a correr la reja. No, me dijo, no. ¿Por qué no? Porque me machuco el dedo. Aprendió. Y usted y yo no aprendemos que el pecado nos afecta, que el pecado nos hace daño, que el pecado lo único que nos deja es dolor. Un dolor terrible. Yo aprendí esa lección con Neftalí para poder ejemplificar esto, ¿no? Después de ese machucón jamás siquiera se acerca a la reja para tocarla, porque fue doloroso, la uña se le desprendió y el dedo se le floreó y llevaba la uña colgando y ya la doctora se la tuvo que arrancar. Y por eso decía que se iba a morir, que ella se iba a morir, y que quién sabe qué tanto decía el chamaco, ¿no? Pero aprendió. La noche que estábamos para amanecer, el día de los bautizos, andaban allí en la casa, la familia, había mucho movimiento en la casa, y eran las 12 de la noche, y las mujeres en la casa preparando las tortas para el otro día, y el traje que teníamos que llevar, y ocupados, y los chamacos, Neftalí y Malinali, pero corriendo para allá, corriendo para acá. Y eran las 12. Y yo le dije a mi hija, le dije, oye, ¿qué no tienen estos niños ya que estar dormidos? Pero es que yo no sabía que traen pilas Duracell. Le dan duro y duro y duro. Y no los parábamos. Bueno, hermano, en una de esas se cae Yaretsi, se golpea la ceja y se la abre en el filo de un escalón que tenemos ahí en la casa. Se abre la ceja. Y entonces el grito de las mujeres, el llanto de ella, y pues salgo de mi recámara con a ver qué sucedió. Ya la tenía Josué en sus brazos y me dice, lléveme por favor a San Bartolo. ¿Quieres ir a San Bartolo a las 12 de la noche? No, es que está profundo el hoyo, mire, está profundo. El hoyo que se hizo. Ay, hermanos, pues ahí vamos. Aquí a los arcos. No lo llevé a San Bartolo, no, tan lejos, no, aquí a los arcos. No, pues sí, tuvieron que coserle. Aprendió, ya, ahora ya anda más tranquila. Y nosotros nos hemos dado cada porrazo con el pecado y nos ha dolido hasta el alma. Aprendamos, hermanos, aprendamos. ¿Es difícil vivir en santidad? No. Vivir en santidad es aborrecer lo malo, aborrecer el mal, decirle no al pecado y llamar al pecado por su nombre. ¿Por qué digo que debemos llamar al pecado por su nombre? Sí, porque a veces queremos justificar el pecado y tratamos de hacerlo aparecer como algo bueno o como algo inocente. Y no, el pecado se llama pecado y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, ese temor de Dios en nuestro corazón nos va a librar de las garras del pecado. Y hoy por hoy la maldad, el pecado está desatado, pero como usted no tiene
idea. Y tenemos el radio, ya se queda corto, la televisión ya se queda corta, pero tenemos el internet, ¿no? Y en el internet usted encuentra un mundo tremendo de maldad. Alguien me decía que si era malo el internet, según el uso que le des, si lo usas correctamente, es bueno, pero si lo usas para pervertir tu cabeza, para corromper tu alma, para corromper tu espíritu, para contaminar tu santidad, es malo y se convierte en pecado. Hermanos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor viene, ya no tarda, ya viene. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué vamos a perseverar? En la oración. ¿En qué vamos a perseverar? En la doctrina. ¿En qué vamos a perseverar? En la asistencia al templo. ¿En qué debemos perseverar? En el temor de Dios. Y esto nos va a ayudar para alcanzar la gloria eterna. Pónganse de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él sea con nosotros.